Bienvenidos al episodio 666, el episodio demoníaco. Esto de hablar de lo demoníaco fue una idea de Ricardo Amasté, uno de los fieles colaboradores de Diseño y Diáspora. Pensamos a quién entrevistar y terminé haciendo una llamada abierta a hablar del tema. Contamos que queríamos hacer un episodio especial y mandamos al aire las siguientes preguntas. ¿Crees que el diseño puede ser malvado? ¿O simplemente es una herramienta neutral? Referencia a la frase de Papanek: hay profesiones más dañinas que el diseño industrial, pero muy pocas. ¿Qué ejemplo de diseño demoníaco se te viene a la cabeza? Y también, ¿alguna vez diseñaste algo que luego te hizo sentir incómoda o incómodo? ¿Por qué? Nos podían mandar audio. El resultado fue increíble. Nos llegaron muchísimas más respuestas de las que esperábamos. Hubo un montón de gente que se comunicó después de la fecha de entrega y les tuve que decir que por favor no manden más material. Armar este episodio fue demoníacamente trabajoso. Estoy también muy agradecida de saber que hay una comunidad grande con ganas de compartir. Muchísimas gracias a todos y todas las que contribuyeron. La lista va a estar en nuestra página web. Mi nombre es Mariana Salgado, esto es Diseño y Diáspora. Algunas reacciones. Hola Mariana, wow, 666, increíble. Qué buen número. No, yo creo que el diseño es todo menos neutral. De pronto tiene una pretensión de neutralidad, pero creo que es una herramienta que, o sea, tiene mucho poder en sus manos. O sea, estoy mucho más de acuerdo con, no sé si es una profesión dañina, pero sí que tiene un poder del que no nos damos cuenta y claro que puede ser malvado. La cosa interesante para mí es que puede que sea malvado sin saberlo, ¿cierto? Hay este tema de las consecuencias inesperadas del diseño, de las no previsibles, que en el momento en el que se diseña algo y luego viene implementado y arrojado al mundo, tiene un impacto sobre el mundo. Y muchas veces el diseñador no tiene control, no, muchas veces no, nunca tiene control sobre, sobre lo que genera lo diseñado, y también muchas veces no logra entender qué impacto va a tener, ¿cierto? Entonces, lo que creemos que está bien, tal vez no está bien, o tal vez genera problemas en otras áreas. Entonces, no, yo creo que las decisiones de diseño, aunque si nosotros las hacemos en un computador, mientras estamos creando un plan, un diseño, un proyecto, no logramos entender la magnitud. Entonces, si uno, al contrario, quiere tener un impacto negativo como diseñador, pues también lo puede hacer. Las formas en las que, por ejemplo, se crea el engagement en los productos digitales son de alguna manera malvados, ¿no? O sea, el crear estas hooks, ¿no? Que te tienen dentro de las aplicaciones de social para que se consuma contenido y se consuma, por ejemplo, publicidad, porque al final el modelo de negocios, pues, es un poco malvada, ¿cierto? O sea, sí, puedes encontrar un poco de contenido que te interese y por eso estás ahí dentro, pero de alguna manera se está creando una adicción, ¿no? Creo que eso es un ejemplo de cómo el diseño, ¿cierto? Y la creación, ideación de esos mecanismos, por ejemplo, para engagement, hace que tenga consecuencias, en este caso no inesperadas, absolutamente planeadas, y que más bien el dilema ético de si es correcto o no, o sea, se pasa a otro nivel, ¿no? Pero creo que una cosa que no podemos decir es que somos neutrales como profesión. Qué buena noticia la de poder hacer este nuevo episodio con un número tan significativo como el que tienes para este tema de diseño demoníaco, el 666. Una oportunidad para invocar fantasmas del diseño moderno,
y repensarnos críticamente ese rol de la producción desde la muerte, del despojo y de la acción desalmada. Creo que tenemos un escenario lleno de posibilidades y este capítulo nos puede abrir una oportunidad. En esta civilización claramente estamos montados en una estructura que nos pone en la condición de ser buenos o tener buenos diseños o de ser buenos diseñadores. Y sobre esa posibilidad no cabe el reconocimiento de otras opciones y siempre hay un silenciamiento o un acallamiento de otras expresiones de existir, de vivir y de relacionarse con la cultura, con la materialidad y con la vida. Y entonces surgen los conceptos o las dinámicas de la exclusión, de la abyección, de eso que es irreversible, eso que es indeseable, eso que lo que no es propio. Y creo que esas son categorías que caben en este concepto del diseño demoníaco. Romper esas dualidades, insisto en que hay que romper las dualidades porque si miramos aquello que llamamos horrible, feo, impropio, que nos amenaza, que nos ataca, que nos duele, que nos incomoda, que está pensado para garantizar una seguridad o a dar apariencias de seguridad y de protección, hace que tengamos unas opciones de diseño que hoy no reconocen esas otras categorías que creo que tienen cabida en esto de lo demoníaco. Hoy vivimos en un mundo en donde el miedo a lo malo y a los malos nos condena a vivir en una angustia constante y nos llenamos de una necesidad de placer inmediato, de éxito visible, de consumo constante para evitar ese vacío, ese dolor, el fracaso y las abyecciones o lo abyecto. Creo que es posible hablar y ampliar esa dimensión de lo abyecto y las abyecciones como materia pendiente para el diseño, porque lo monstruoso, lo que es feo, lo que no está aceptado, ese que es el migrante, ese que es el extranjero, ese que es el de otra dimensión, de otro color, de otro lenguaje, de otra lengua, de otro territorio, es visto como sospechoso y así se ven muchas de las materialidades y así se construyen desde esas dinámicas de poder, de autoridad, de hegemonía, y todo eso corresponde a esto que hoy habitamos, porque yo creo que hoy estamos en esa condición demoníaca, en esa condición bizarra, una sociedad y una civilización que ya se acostumbró a vivir en esa dimensión bizarra, empieza a pensar que es extraño ver lo bello, o se anhela, o se ve raro lo bello, o se ve raro lo amoroso, o se ve raro lo colectivo y lo comunitario, y en esa perspectiva el territorio que incomoda y que rechaza o se rechaza por esas otras estéticas sobre el cuerpo, sobre la muerte, sobre el fracaso y sobre el dolor, que son propias de los pensamientos de muchos territorios en donde se honran esas dimensiones de la muerte, de los difuntos, de la celebración del cuerpo, del reconocimiento de todas las expresiones y las manifestaciones de otras corporalidades. No le tienen miedo a esa oscuridad porque la ven desde una perspectiva muy distinta y creo que ahí hay un camino a la dignidad y el diseño demoníaco tiene que verse en esa perspectiva de lo abyecto. El diseño abyecto tendría un escenario lleno de posibilidades. Para mí, un diseño demoníaco es una bestia homogenizadora. Es un diseño que espera que nos veamos, pensemos, seamos iguales y en el que solamente unos muy pocos mundos son bienvenidos. El diseño no ha sido nunca neutral. En el diseño modificamos y le damos forma a la materia, a los paisajes, a los lugares, a las personas, a los contextos, a las relaciones que tenemos pues entre diversos seres, entre diversos participantes, y en ello siempre hay relaciones de poder que pueden incluir o excluir ciertos mundos y darle fuerza a otros. Hubo también otras reacciones y contribuciones que me hicieron pensar que esto de lo demoníaco era un tema que vale la pena.
Por ejemplo, Ramón y Lorena, que se inspiraron con el tema, nos dejaron lo siguiente. Quiero contribuir a este episodio sobre el diseño de lo malo o de la maldad con una serie de observaciones sobre un tema que me está interesando mucho en los últimos tiempos, que es el diseño persuasivo o adictivo. ¿Cuántas veces al día controlamos nuestros teléfonos o smartphones? Entre 150 y 350 veces, según algunos investigadores. Otros investigadores dicen que tocamos nuestros teléfonos simplemente para asegurarnos de que estén ahí, a nuestra disposición, más de 2.500 veces al día. Las redes sociales, lo sabemos, se han vuelto ya omnipresentes en nuestras vidas cotidianas y sabemos también que están diseñadas para explotar nuestras debilidades psicológicas, aprovechando conocimientos de una amplia variedad de campos, como la psicología conductual, la neurociencia y también, obviamente, el diseño. Pero ¿cómo funciona esto? En 2002, el científico social Brian Jeffrey Fogg introdujo el término tecnología persuasiva, basándose en su análisis de las formas en las que los ordenadores logran moldear los comportamientos y las actitudes de los usuarios. Partiendo de las mismas premisas, uno de sus discípulos, Neil Eyal, en 2014 publicó el libro Hooked, enganchado en español, que planteaba una verdadera estrategia del diseño persuasivo. Y los principios fundamentales de esta estrategia, o del Hook Model, así como lo llamaba Eyal, son tres. Número 1. Crear una motivación para el usuario, que normalmente está basada en algo afectivo, como por ejemplo la esperanza o el miedo, o también la aceptación o rechazo social en las redes sociales. Número 2. Proporcionar un disparador, un prompt, que ofrezca al usuario la posibilidad de responder para satisfacer justamente esta motivación inicial. Número 3. Asegurarse que para el usuario sea muy fácil, de hecho lo más fácil posible, dar esta respuesta. Entonces ese modelo hook, el modelo del gancho, plantea que formamos nuevos hábitos cuando los disparadores en nuestro entorno nos permiten actuar en función de nuestras motivaciones. Incitar o empujar al usuario a actuar consiste simplemente en que los disparadores lleguen en el momento justo y que pueda actuar sobre ellos con la máxima facilidad. Esto tiene mucha relación con la teoría del condicionamiento operante, propuesta en el siglo XX por el psicólogo norteamericano Bruce Frederick Skinner. En sus investigaciones sobre el comportamiento animal, Skinner inventó una caja que más tarde se conocería con su nombre, la Skinner Box, caja de Skinner. Era una caja del tamaño de una rata o de una paloma, equipada con una luz o un altavoz, y también tenía dentro una palanca que al ser presionada liberaba una bolita de comida. El objetivo era ver si el animal podía aprender una relación de causa y efecto, o sea, aprender, por ejemplo, que al presionar la palanca tras la señal adecuada, recibiría una recompensa. Ahora bien, parecía obvio que el animal actuaría más rápidamente si una recompensa llegaba coherentemente, siguiendo la lógica justamente de causa y efecto. Pero en realidad era justamente al revés. Y eso fue lo más inquietante que Skinner descubrió. Es decir, las ratas prestaban atención cuando las recompensas eran regulares, pero cuando la comida aparecía de forma aleatoria, se volvían completamente locas. Esa es la noción de recompensas variables. Skinner pudo finalmente explicar por qué los humanos están obsesionados con el juego. Una máquina tragaperras, o en el fondo cualquier otro juego de azar, no es nada más que una caja de Skinner. Tiras una palanca y nunca sabes lo que obtendrás. La posibilidad de ganar a lo grande es lo que te mantiene enganchado, pero casi nunca lo logras, y eso es justamente lo que te hace seguir accionando la palanca. La antropóloga Natasha Schull, de hecho, siempre en 2014 escribió un libro justamente sobre el diseño de las máquinas tragaperras, que se llama Addiction by Design, Machine Gambling en Las Vegas. Y lo interesante es que hay paralelismos muy evidentes con el diseño de las aplicaciones. Cuando sacamos el teléfono del bolsillo, estamos jugando a una tragaperras para ver qué notificaciones hemos recibido. Cuando actualizamos nuestro correo electrónico, estamos jugando a una tragaperras para ver qué nuevos mensajes tenemos. O cuando deslizamos el dedo hacia abajo para hacer el scroll en el feed de Instagram, estamos jugando a la máquina tragaperras para ver qué foto aparece a continuación. La facilidad del uso o ability, justamente de acuerdo con los principios de Fogg y de Neil Eyal, se optimiza mediante interfaces que sean fáciles e intuitivas. Facebook o Instagram ofrecen numerosos ejemplos de recompensas sociales variables. Lo que te empuja a abrir la aplicación es justamente el hecho de no saber lo que encontrarás. El contenido variable mantiene a los usuarios buscando historias interesantes. Las notificaciones, los likes, los me gusta se distribuyen de forma impredecible, desencadenando una respuesta de dopamina en el cerebro similar a un sistema de recompensa. En particular, los me gusta ofrecen una validación tribal para quienes han compartido un contenido. Explotan su deseo de gratificación y los empujan a mantenerse conectados. Y es por eso que los diseñadores y teóricos del diseño Cliff Kwang y Robert Fabricant han definido el me gusta el botón más exitoso de la historia. Pero hay más que eso. Por ejemplo, hay la función del scroll infinito, que está diseñada para crear un bucle sin fin, tanto en Instagram como en TikTok, por ejemplo, asegurando que los usuarios permanezcan inmersos en un flujo interminable de contenido. Hay también el fear of missing out, el miedo a perderse algo. Seguimos en una aplicación donde nunca hemos encontrado una oferta porque tenemos miedo a perder la que sí será la oferta justa. O usamos las redes sociales en general porque tenemos miedo a perdernos esta noticia importante o a quedarnos atrás en las conversaciones con los amigos.
Y hay otra función también, por ejemplo, hay el forward dispatch, lo que viene llamado así por Uber. El conductor de Uber puede ver el viaje del próximo cliente incluso antes de que el actual haya terminado. Y eso es un mecanismo muy parecido a cómo Netflix pone en cola el siguiente episodio de una serie. Ahora bien, lo curioso de Fogg y de Yal, lo curioso es que su propósito inicial era filantrópico, es decir, encontrar una manera de empujar a los usuarios a hacer lo justo, a adoptar comportamientos que fuesen beneficiosos para sí mismos y para los demás. Pero evidentemente todo esto podría ser aprovechado y fue aprovechado para hacer daño, justamente aprovechando esos mismos mecanismos psicológicos. Es justamente lo que llamo el diseño adictivo. Quizás tengan razón los que dicen que estas tecnologías sean el cigarrillo de este siglo, advirtiéndole sus efectos secundarios, adictivos y potencialmente destructivos. Las interfaces de las redes sociales están diseñadas para captar y retener la atención de los usuarios, como si se tratara de una mercancía, de hecho de una mercancía muy valiosa. Hoy en día podríamos hablar de una verdadera economía de la atención. En mi entrevista con Mariana hace un año, había hablado de diseño ontológico, el diseño que nos diseña nuestras actitudes y comportamientos. Y ese discurso evidentemente se aplica también al diseño que nos vuelve adictos. Creo que el diseño industrial, el diseño en amplio, moderno y convencional es, tristemente en su mayoría, demoníaco. Pensando un poco en la figura del demonio, como ese que vino desde Europa, desde Occidente, a poblar diferentes regiones del mundo, con una idea específica de lo que es el bien y el mal, y de alguna manera eximiendo la responsabilidad de los habitantes de esta casa común sobre lo que le hacemos a la casa común, de los daños que nos hacemos, y consignando esa responsabilidad en un ser del todo malvado que es el demonio y que trae los 7 pecados capitales. Mi respuesta va un poco en ese sentido, en una metáfora de los pecados capitales a los que nos impulsa el diseño moderno, empezando por la gula, que trata de comerse más de lo que realmente puede, y vemos cómo cada año estos productos diseñados, estos artefactos, sistemas y mundos diseñados por el diseño moderno se consumen más de los recursos disponibles para todo el planeta. Cada vez llegamos más temprano en la fecha del año al punto límite máximo de recuperación. También la lujuria, porque el diseño ha estimulado el deseo y la autocomplacencia como un motor del consumo, y hoy mismo diseñamos cuerpos que son de cierta manera el motivo del deseo principal y que solamente pueden ser de cierta manera. El diseño promueve también el orgullo, la soberbia, una soberbia desmedida en la que pensamos que los seres humanos somos el culmen de la evolución y estamos por encima de todo y por lo tanto podemos utilizarlo a nuestro antojo, a veces sin ningún sentido. También es un diseño moderno que promueve la pereza. Hablamos de del mejoramiento de la calidad de vida, pero quizá más allá de mejorar la calidad de vida, desde una ética del cuidado, lo que hacemos es mejorar la comodidad, el confort. Caso muy clarísimo es el uso de los vehículos a motor en las ciudades, en los cuales nos sentamos y nos movilizamos cómodamente, a la vez haciéndole daño a nuestro cuerpo, a nuestro metabolismo, pero un daño irreparable al todo el sistema planetario, de tal manera que estamos abocados ya a la 6ª extinción masiva. Hablamos de la avaricia, que en últimas el bienestar o las utilidades para unos muy, muy pocos van siendo la punta de lanza que va rompiendo estos equilibrios en el mundo, en el universo, natural y espiritual, únicamente con el firme propósito de generar un crecimiento a todas luces insostenible de una economía para unos muy pocos basada en la especulación financiera. Por supuesto que toda esta frustración que el sistema mundo que hemos diseñado trae a la mayoría de las personas conduce a la ira, una ira que no se puede resolver, que no se puede solucionar dentro de estas mismas lógicas del sistema y que en últimas es quizá el único intersticio que tenemos para romperlo. Quizá ese digno enojo de muchas personas y comunidades se pueda volver en algo de esperanza. Se está volviendo, creo yo, en algo de esperanza.
en el cual pensamos ya diseños desde otras lógicas o creaciones, para no utilizar la palabra diseño necesariamente, creaciones de soluciones biocéntricas, restaurativas, regenerativas, con la idea en mente de que podemos revertir esta tendencia de la sexta extinción masiva. Sin duda, la naturaleza nos ha enseñado a lo largo de millones de años que a pesar de los eventos cataclísmicos, la vida encuentra un camino y se recupera, pero estamos hablando de la vida presente, de la vida humana también, y todos esos legados espirituales de muchas comunidades que se renuevan en la contemporaneidad para mantener la vida humana. Y una de las razones por las que vale la pena es porque no todos pensamos igual. Me encantó esta contribución de Mariana Pitagua desde Argentina. Cuando leí diseño demoníaco, pensé inmediatamente en el diseño hostil. Y no porque tenga algo de fantástico o esotérico, sino porque es real, cotidiano y profundamente violento. Un banco con apoyos intermedios para que nadie se recueste, púas en los umbrales de la iglesia para que no duerma nadie, espacios públicos que se privatizan por diseño. El diseño hostil es eso, estrategias proyectuales orientadas al control, la exclusión y la vigilancia disfrazadas de funcionalidad. Pero lo más perverso es que todavía le llamamos diseño, porque en su definición más elemental, diseñar implica imaginar condiciones de vida posibles, deseables, compartidas. El diseño hostil es, en cambio, una negación del otro, una herramienta de deshumanización. Es el reverso exacto del diseño como acto político, como gesto de hospitalidad o de cuidado. Por eso me gusta pensarlo como un oxímoron. El diseño hostil no debería existir. Es una contradicción en sí misma, o al menos nos obliga a preguntarnos desde qué ética estamos diseñando, para quiénes y contra quiénes. Marcelo Zambrano desde Ecuador cuestiona la pregunta que hago. Eso me encanta porque quiero aprender a hacer mejores preguntas. Más que plantearnos si el diseño puede ser demoníaco, tal vez podríamos invertir la idea y preguntarnos quién se beneficia de que no lo parezca. El diseño aparenta ser siempre útil, neutral o necesario, pero no lo es. Cuando el diseño define los problemas que aborda como si fueran iguales para todas y para todos, está seleccionando qué vidas importan, qué saberes se validan y qué formas de existencia se vuelven descartables. Por eso, muchos diseños fallan porque los problemas fueron mal formulados desde el inicio. Sin embargo, el mundo no está hecho solo de malos diseños que no funcionan o no han funcionado. Está como está porque hay diseños que funcionan demasiado bien, como armas, como algoritmos de vigilancia, como plataformas y redes sociales que monetizan el odio, como bases de datos diseñadas para deportar personas. El mundo no está roto, está funcionando exactamente como fue diseñado. Porque el diseño, en últimas, ha sido una tecnología del poder, una forma de dominación que ha normalizado la exclusión desde la apariencia de que funciona o de que resuelve y soluciona. Por eso, más que resolver, diseñar implica decidir. Y toda decisión proyectual conlleva consecuencias. Lo demoníaco del diseño no es una cuestión de forma y función, es su capacidad para estructurar el mundo sin que se note. Y lo verdaderamente siniestro de todo esto es que se haya hecho en nombre del progreso. Como siempre en mis episodios, en algún momento pregunto sobre los proyectos o casos concretos. Acá pregunté, ¿qué ejemplo de diseño demoníaco se te viene a la cabeza? Copelia Herrán, desde Colombia. El diseño demoníaco me parece como un poco fuerte la palabra, porque no sé, pues sí, el diseño, por ejemplo, de armas, ese sí me parece un verdadero diseño demoníaco. No sé si más bien son como los wicked problems que pues se trabajan en diferentes disciplinas, pero sí, esa palabra me parece muy fuerte, sobre todo porque solo la asociaría como con diseño bélico. Hola Mariana, mi nombre es Bernardita Brancoli, soy diseñadora chilena. En el contexto de la selección de proyectos para la Bienal de Diseño, hace unos años atrás, nos tocó como jurado recibir un arma. Primero nos sorprendió
y fue una discusión larga porque dentro de los criterios de selección no había ningún ítem que dijera que no se recibían armas. Sin embargo, después de una discusión larga entre todos los jurados, y más bien tomamos un criterio ético que no íbamos a recibir un arma. Ahora, la problemática surge que sí hay un grupo de diseñadores que trabajan para matar, o también podría decirse para la seguridad nacional o la seguridad internacional, pero es violento pensar que alguien está diseñando desde nuestra disciplina productos para matar. María Ledesma, desde Argentina. Las armas son los diseños más demoníacos. Todas, pero sobre todo las de matar desde lejos, mirando una pantalla, como quien juega un videojuego. En segundo lugar, todos los diseños que tienen prevista su fecha de caducidad, no por la calidad de los materiales, sino por las necesidades de consumo. A eso creo que se refería Papanek. En tercer lugar, el diseño de mobiliario urbano para la exclusión del espacio público de las personas que viven en las calles. Los bancos con cemento, las superficies con púas. También es un diseño malvado los lugares para fumar en los aeropuertos para las pobres personas que fuman. Actitudes malvadas. Diseñadores que diseñan múltiples modelos de lámparas con idéntica función, por ejemplo, ¿no? Mientras critican la sociedad de consumo y lamentan la pobreza en el mundo. Roberta Barbán Franceschi, desde España. Uno muy claro es el fusil Kalashnikov. Foi desenhado para ser eficiente, econômico e fácil de manejar, ¿no? Em termos técnicos, em âmbito del desenho, é buen desenho, pero el impacto que ha tenido y sigue teniendo en conflictos armados, en la cantidad de muertes, en la violencia global, o convierte em ícono del desenho destrutivo, ¿no? É ícono de un diseño demoníaco. Diego Rodríguez, desde España. Pues yo creo que sin duda puede ser demoníaco. Yo que he trabajado en empresas bastante turbias, te puedo decir que se usa para el mal. Ejemplos, pues mira, estaba terminando un libro que habla sobre el diseño de juegos para máquinas tragaperras de Las Vegas y todo este tipo de cosas. Y hay toda una industria bestial en mostrar cosas que no son reales. Realmente ni siquiera gira la ruleta, sino que está programada para mantener a la persona enganchada, más que para sacarle todo el dinero. Lo que buscan es captar y cautivar. Y bueno, pues los algoritmos creo que son un buen ejemplo, e incluso te diría más, te diría que la experiencia de usuario es mentira y que la industria ha cogido esa etiqueta porque viene bien pues el hacer productos más agradables, más usables, etcétera, para conseguir sus negocios, pero que quien manda es negocio, y en los 2 últimos años todavía más. Entonces, para mí, desde luego que sí. Y luego, yo que estudio publicidad y vengo de ese mundo, y está pensado pues para alterar la manera en que vemos el mundo y para, pues básicamente, vendernos cosas que no necesitamos, pues el diseño va un poco por esa línea, desde cómo funciona Apple, su sistema de precios y cómo te hace generar necesidades con dispositivos que son prácticamente el mismo. Para mí es un poco como Sergey Bubka cuando saltaba 1 centímetro más para conseguir el dinero, cuando él podía saltar varios centímetros y batir el récord definitivamente. Entonces, sí, la verdad es que quizá me pillas en un momento un poco desencantado, pero creo que el diseño se usa mucho para el mal. Y hay algunos ejemplos que son todo lo contrario, pero veo mucha separación entre lo que es el diseño social y la generación de oportunidades con respecto a lo que es el diseño digital y las plataformas. Joana Zárate. Bueno, yo creo que hay muchísimos diseños que son demoníacos en tanto se convierten en basura, sobre todo, ¿no? En desperdicios. Por ejemplo, recuerdo cuando yo era niña, sobre todo acá en Colombia, en la mayoría de las golosinas, ¿no? En los Cheetos, que era una golosina que consumíamos mucho los niños, en los yogures, venían muñecos plásticos para coleccionar supuestamente, y siempre y en todos los casos esos muñecos terminaban siendo basura. Uno casi nunca jugaba con esto. Hace poco, tal vez unos 10 años otra vez acá en Colombia o menos, volvieron a estar de moda ese tipo de jugueticos que vienen como anexos a productos de consumo, sobre todo de loncheras infantiles, y yo les compraba para mi hijo. Y me parece uno de los grandes desperdicios de
de cosas. Claro, los niños se provocan de ese muñeco, pero ese muñeco es una basura. En menos de 5 minutos el niño lo ha olvidado, no tiene ningún tipo de uso, no produce ningún tipo de educación o proceso cognitivo en el niño, aparte de muchísima basura. Lo mismo pasa con todos los implementos de piñatas, ¿no? Cuando uno va a juegos infantiles, o lo mismo pasa con una cantidad de productos que ahora están muy de moda, ¿no? Que uno se provoca porque son estéticamente agradables, pero realmente no son, no digo funcionales, solo no son tan necesarios. Compramos cosas más por su variable estética, porque se ven bonitos, porque nos antojamos, porque de alguna manera detonan esa idea digamos, del juego, ¿no? Y de tener un teclado, digamos, en forma de máquina y luego un teclado en forma de juguete y luego un teclado en forma de, pero pues no necesitamos 3 teclados para nuestro computador, necesitamos uno y que funcione. Entonces creo que sí, hay diseños que son demoníacos en tanto realmente no están supliendo la idea de mejorar la calidad de vida de nadie, solo nos están llenando de basura. Seguimos en España con este mensaje de Uki Permuy. Estoy pensando en diseños problemáticos o diseños peligrosos. Por ejemplo, cuando se diseñan campañas o acciones feministas. Muchas veces caemos en las ideas que victimizan más a las mujeres de lo que somos. Y además yo creo que el ideario que hay que construir es el del poder de las mujeres y no de que necesitemos siempre ser rescatadas y protegidas. Hay otra imagen que también me resulta complicada de aceptar y es siempre que se presentan a los hombres como monstruos. Creo que no es positivo crear esa imagen, por un lado, porque no se van a sentir empáticos con ella ni se van a sentir que son así, nadie se cree un monstruo, y por otro lado, porque es crear como un imaginario en donde los hombres son todos un monstruo. Y yo creo que tenemos que trabajar por la igualdad, trabajando con lenguajes y perspectiva de género para que no se caigan en versiones de tipo patriarcal, que sean los hombres y las mujeres por un lado, sino que es la comunidad y la ciudadanía la que tiene que responder a el tema de las violencias machistas. Christian Ullman, desde Argentina. Hablando un poco de diseño y cuando las cosas salen mal, o por diferentes motivos fueron pensadas para salir mal, podemos hablar de diseño demoníaco, diseño del mal. Esta es una visión personal, seguramente vamos a encontrar diferentes puntos de vista, interpretaciones y sobre todo las experiencias proyectuales que cada uno desarrollamos nos dan los argumentos para posicionarnos. Con una visión ampliada de lo que es diseño, considerando productos, servicios y los modelos de negocio como la acción de diseñar, podemos entender que sentarse a diseñar un proyecto, producir por ejemplo, si estamos hablando de ropa rápida, producida de forma rápida en alguna fábrica en Asia, producir productos industriales descartables, alimentos ultraprocesados o productos con obsolescencia programada. Todo esto puede entrar hoy en la idea del diseño demoníaco, diseño para el mal. Es un diseño para el mal uso de un usuario. Es diseño para el mal de una región donde se extraen o procesan los recursos naturales de cualquier forma y terminan dañando el medio ambiente y la vida de toda especie del lugar. Lo entiendo así porque detrás de todo proyecto hay una intención. Y si la intención del modelo de negocio de estos productos es ganar dinero a cualquier costo, esto sí es diseño del mal, o diseñar para hacer mal a un grupo definido de personas. Martín Groisman. Efectivamente, el diseño nunca es una herramienta neutral, siempre está al servicio de algo, muchas veces de fines nobles y muchas veces de todo lo contrario. Entonces, cuando el diseño asume este rol demoníaco, en general es casi siempre en respuesta a las necesidades del capitalismo, de la maximización de las ganancias, el poco cuidado con el consumidor, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, ahí los ejemplos típicos serían todos los envases de plástico de un solo uso,
que van poblando nuestros mares y alimentando a toda la fauna submarina, o sea, finalmente a nosotros también. Un segundo ejemplo tremendo es, y metáfora también del capitalismo, es los aviones, ¿no? La clase business o primera clase dispone de lugar para dormir cómodas siestas y el resto del avión han diseñado sillones que no pueden soportar a una persona normal y sin embargo uno tiene que estar encerrado en esa trampa durante horas para vuelos transoceánicos en situación realmente muy complicada para todos. Y un tercer ejemplo que a mí me parece que se puede destacar como diseño diabólico es en las plazas en Buenos Aires han destinado algunas hamacas a el uso de chicos con sillas de ruedas. El problema es que, mi experiencia, lo que yo he visto en las plazas, es que nunca son usadas con ese fin, sino que se suben varios chicos a una plataforma de acero colgada con cadenas, que ha provocado muchas veces accidentes, porque bueno, el golpe de esa plataforma en cualquiera de las piernas de los chicos, o que se caen, etcétera, genera una serie de accidentes y problemas que tienen muy poco que ver con la inclusión y con la solución para todos y todas. Lucrecia Piatelli. Bueno, algo de todo esto todavía está en la enseñanza, el diseño, ¿no? Donde hay un universal masculino que nunca se pronuncia a sí mismo como tal, que es capacitista y que se presenta como neutral cuando no lo es. Cada vez que nos sentamos a comer afuera y no alcanzamos a leer la carta menú porque la tipografía con la que está compuesta es tan pequeña, al igual que muchas etiquetas, el diseño y los diseñadores que produjeron la pieza están haciendo una exclusión, volviendo inaccesible un producto para muchas personas. En la mayoría de estos casos se trata de aspectos formales porque la letra pequeña es más elegante, es más sofisticada, y este es un criterio formal excluyente, no es neutral. A esta altura, la accesibilidad visual es un tema del diseño. Otro aspecto es el diseño llamado hostil, que podemos encontrar en las grandes ciudades, como barrotes en bancos públicos, barreras peatonales, pinches en umbrales, que determinan el uso para estos espacios, un uso específico que excluye personas en situación de calle. Y creo que no hay mayor maldad que la falta de sensibilidad hacia todos aquellos que se van cayendo del sistema y que son excluidos del sistema y ahora también se encuentran excluidos del espacio público. Sebastián Celonca nos cuenta cómo es usar los servicios de la Oficina de Impuestos en Argentina. No sé si demoníaco, pero seguro que es algo bastante poco usable. Es un clásico argentino, ¿no? La FIP o ARCA ahora. Justo el otro día tuve que entrar. Toda la parte de monotributo o la parte básica del monotributo está bastante bien, digamos, el login, pero llega hasta ahí. Después ya cuando tenés que emitir una factura sigue siendo lo mismo que hace 20 años cuando empecé a hacer algunas cosas como monotributista y es un desastre. Ese creo que es un buen ejemplo de lo que para mí es un dark pattern o no sé si tiene una traducción al español, pero podría llegar a ser un diseño diabólico. Leoncio Soler, desde Colombia. Pues hubo un ejemplo que yo estudié de una comunidad en Australia que tenían en sus lógicas relacionales el hacha como un símbolo muy importante. Cuando llegaron las comunidades a establecer sus colonias, pues el hacha la usaban, llevaron muchas hachas como industrializadas, prefabricadas, y eran demasiadas. Entonces, la sola cantidad de hachas como que rompió muchas de las estructuras y de lógicas de relacionamiento que existían en esa comunidad y fue pues catastrófico. La comunidad se llama Yir Yorant. Los grupos de colonos querían hacer evangelización y para hacer evangelización usaron las hachas como regalo para que la gente se relacionara con la iglesia. Entonces traían como centenares de hachas y la sola cantidad de hachas pues empezó a romper este nodo estructural que era el hacha como símbolo en las relaciones sociales que tenían antes de la colonia o de la conquista.
Algunos ejemplos son realmente muy interesantes, como este que trae Denis Toledo Nieto. Hablar de lo demoníaco nos lleva a pensar en el eterno dilema humano del bien y del mal, lo que dio origen a la moral y a la ética para poder vivir en sociedad, regulando las acciones individuales. Entonces, para poder decir que un diseño es demoníaco o santo, se hace necesario definir el marco ético del quehacer profesional del diseño, para que cada quien sepa que sus decisiones y acciones son acordes al código de la profesión, so pena de ser castigados si se incumplen, como un juramento hipocrático para los diseñadores. Como dato curioso, en Colombia existe la tarjeta profesional hace 30 años y la expide una comisión adscrita al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Su costo aproximado es de $90 y se debe hacer una vez recibido el grado profesional. Para un contrato con el Estado me pidieron una certificación de que está vigente, es decir, que como en otras profesiones, la tarjeta profesional certifica que no he roto el código ético de la profesión. Sin embargo, tantos años han pasado, recuerdo el lanzamiento cuando todavía estaba estudiando, y el código no existe, por lo cual la tarjeta es siempre vigente, no se puede certificar que está activa o no. Irónicamente se suman ahí varios dilemas éticos, pero más allá de eso, se evidencia el vacío que tiene ejercer el diseño en contextos donde es tan válido seguir llenando el mundo de productos plásticos que dan grandes ganancias con un costo ambiental gigante, como ejercer explorando nuevas maneras como el diseño centrado en las personas o en la vida, para que como Papaneco Escobar redefinamos la práctica retornando al origen de los objetos, cuando todavía nos sentíamos parte y no dueños de la naturaleza. En varios casos se habló de lo que en inglés se llama design denial, o negación en el diseño, cuando la organización o los diseñadores no se dan cuenta de las verdades poco confortables que se relacionan con lo que están haciendo, o están negando que están desarrollando cosas con impacto negativo o sin prestar atención a los derechos de los trabajadores o a la obsolescencia programada. Cuando proyectamos o diseñamos, hay cosas que no sabemos, o mejor dicho, que no sabíamos, y ahora para hacer diseño es necesario saber, como por ejemplo, usar madera la más barata posible para hacer muebles y después descubrir que es madera de corte ilegal. O usar plásticos tóxicos cuando pensamos proyectar juguetes o elementos de cocina. O dónde es fabricado y cómo va a ser fabricado el producto que nosotros estamos desarrollando. Cuál va a ser la mano de obra, cuáles son las condiciones de trabajo. Y todo esto ocurre porque hacer las cosas mal genera más ganancias a corto plazo y en cuanto hay planeta y sociedad para explorar. Pero esto no es novedad. Si buscamos en la historia de los últimos 50 años, vamos a encontrar cosas mal hechas, procesos judiciales y tantos productos que seguramente algunos recordamos. Cuando era estudiante de diseño en la Universidad de Buenos Aires, en la década del 80, decíamos que nunca trabajaríamos para la industria bélica. Después, en los 90, deseábamos no trabajar para la industria del tabaco. Hoy, ¿cuáles serían las áreas donde no deberíamos trabajar? ¿Qué sectores industriales, qué empresas desarrollan sus productos y modelos de negocio desconsiderando o dándole poca atención al origen y rastreabilidad de los materiales? Condiciones laborales, bienestar de la comunidad, corresponsabilidad con el medio ambiente y el entorno. Todas estas características que hacen el negocio donde hay un producto, donde hay un servicio y llega hasta las personas. Me acuerdo que en las aulas de ecodiseño, en la parte de historia, siempre aparece el cartel de la industria de iluminación para reducir la durabilidad de las lámparas incandescentes. Esto tiene más de 100 años, 110 años ya. Sí, producir peor de lo que es posible para que el producto se gaste o se rompa antes y así poder vender más. Seguro que la mayoría de las personas que nos escucha recuerda la vida limitada de las impresoras hogareñas, que había que hackearlas para poder continuar usándolas. El producto estaba bien hecho, tenía una gran durabilidad, pero el interés de las empresas que las fabricaban y las comercializaban era que duren un tiempo determinado para poder continuar vendiendo. Imagino que siempre fue así, un poco más, un poco menos, pero siempre hubo personas, acciones del bien, neutras y del mal. Y hoy es necesario saber y reconocer como usuarios, consumidores, diseñadores y empresarios qué es lo que estamos haciendo, con quién estamos haciendo y cuáles son las reales intenciones que hay por detrás
para que este negocio o que ese modelo de negocio sea el mejor posible. Hay otras cuestiones que tienen que ver con el diseño y que ya pasan por el tema de el acceso o de la accesibilidad, y esas son cosas más técnicas, digamos, ¿no? Más técnicas en el sentido de que, por ejemplo, cuando empieza los sistemas, empiezan a popularizarse el acceso a contenido, o sea, la realización de trámites, a cuestiones bancarias, cuando empieza a internet y todo el smartphone y todo lo que trajo acarreado, también hay otro tipo de diseño demoníaco, que es el diseño que es inaccesible y que no permite a las personas que no tienen un montón de capacidades acceder a poder hacer cosas que podrían facilitarle muchísimo la vida, ¿no? Por ejemplo, una persona con discapacidad visual sería muchísimo fácil la vida para él si puede hacer un trámite o acceder al home banking. Ahora, si hay un diseñador ahí que no lo tiene en cuenta, entonces hacer el trámite por internet va a ser mucho peor que ir personalmente. Bueno, eso yo lo considero un poco, no sé si demoníaco, pero a veces por falta de conocimiento se incurre en conductas que no son antiéticas del que lo hace sin conocimiento, pero sí son antiéticas de la persona que sabe que tienen que hacer las cosas de determinada manera y elige no hacerlas, que serían, por ejemplo, bueno, las regulaciones que no se cumplen o no se hacen cumplir, etcétera. Cuando pasamos a las experiencias personales, tenemos de dos tipos. Unas son ejemplos de autocrítica, que los adoro por su coraje, porque nos contaron de algo que diseñaron y se arrepintieron porque lo harían ahora de otra manera. Y otros son ejemplos que se refieren a diseñadores a los que se les presentó un proyecto demoníaco y decidieron irse, no hacerlo, no diseñar, negarse a diseñar. A veces pudieron parar el proyecto y otras veces solo saben que ellos o ellas no lo hicieron. Algunos ejemplos de haber entendido a tiempo que se tenían que ir. Angélica Flechas, desde Colombia. Como tú sabes, yo trabajo en esta mezcla entre derecho y diseño, y pues tenemos esta línea náptica que se llama Legal Service Design, y en un momento nos buscó una empresa en Colombia que tenía un producto en el sector financiero / asegurador para una audiencia en particular, y sabían que tenían que cambiar las condiciones de negociación para esa audiencia. Mediante un grupo que típicamente ha sido segregado de las conversaciones, que ganan muy mal, y las condiciones iban a cambiar. Entonces, pues yo no sé, ya el ingreso o lo que iba a representar el contrato ya no iba a ser por el 100%, sino que iba a bajar en un 30%, es decir, solamente iban a llegar al 70%, ¿ya? Y querían que usáramos legal design para que no fuera tan evidente el cambio y la disminución de la ganancia para esta población. Y uno con legal design puede hacer eso. Es decir, uno puede usar el diseño de información, el tamaño de la letra, el tono, ¿no?, para dirigir un mensaje. Eso pues al final también es behavioral design, y entonces como un pequeño empujón con la forma en la que presentas el contenido para confundir a la audiencia. Y yo pues no estaba en esa solicitud, me busca alguien de mi equipo y me dice: Angélica, se nos presentó esto, ¿qué hacemos? Y nada, mi respuesta fue: no lo vamos a hacer, o sea, no es ético, porque al final pues está la premisa de que tú quieres que la persona usuaria la pase mejor al final de tu intervención, no que quede embaucada y confundida con lo que le están ofreciendo. Y pues nos hicimos a un lado y hicimos la venta. Eduardo Merkovich, desde Argentina. Yo no lo hice, pero tengo ejemplos de gente que propuso cosas al lado mío en alguna empresa y yo aclaré que no podía participar de eso y me fui. O sea, yo no los puedo frenar, pero yo no lo voy a hacer. Clásicas dark patterns de quedan solo 3 y ese tipo de cosas, un montón. Y después me pasó una vez de una ONG que me llamó para hacer un intranet y empezamos a trabajar, y en un momento el tipo que dejaron a cargo del proyecto me dice: bueno, nosotros tenemos técnicos en todo el país, es una ONG que trabaja en el campo, y no sé qué les pasa, pero están hace tiempo cada vez más movidos con que quieren participar de las decisiones, entonces
quiero hacer esta intranet para que sientan que tienen alguna participación y así dejan de joder. A lo cual, no me acuerdo exacto lo que le dije, me fui y cerré el proyecto con un mail corto como algo así como, en función de lo que me dijeron el otro día, creo que no soy el profesional adecuado, así que seguramente podrán encontrar a alguien que va a satisfacer la necesidad que me contaron. Y chao. Santiago Bustelo, también desde Argentina, nos cuenta. Hace mucho tiempo, analizando cómo mejorar el e-commerce de un gran cliente, nos sorprendió encontrar muchísimas quejas en redes sociales. Los productos no llegaban y nadie respondía. Lo llevamos como un problema crítico, junto con propuestas como ofrecer un sistema de tracking para calmar los ánimos. Y la persona responsable del proyecto nos dijo, no hace falta, en ese punto ya pusieron la tarjeta de crédito. Ante semejante respuesta, se me ocurrió buscar en las declaraciones de principios de la organización, misión, visión y todo eso, a ver si había algo que pudiera apoyar nuestro criterio. Y lo peor es que no encontré absolutamente nada. O sea que esta persona no estaba castigando a los clientes por capricho. Estaba actuando con total coherencia con una cultura a la que no le importaba cómo tratar a sus clientes y la había ascendido a tomar las decisiones que estaba tomando. Y ahí entendí que no hay decisión de diseño, por bien intencionada que sea, por más resultados que proponga, que pueda sobrevivir a la falta de principios de las decisiones de negocio. Ahora vamos a los diseñadores que presentan sus propios casos y su propia autocrítica. Y contestan a mi pregunta. ¿Alguna vez diseñaste algo que te hizo después sentir incómoda o incómodo? ¿Por qué? Estos diseñadores son muy valientes porque animarse a autocriticarse en público para contar cómo aprendieron de sus errores, eso es valentía. Lorena Paz y Malena Pacín desde Argentina. Sí, lamentablemente tengo que decir que muchas veces siento que contribuí al diseño demoníaco. En mi rol como investigadora, testeando y redactando informes de mejora o participando de procesos de rediseño, creo que una de las cosas que peor hice fue lo que me inició en la usabilidad, porque me marcó. Me hizo sentir como que había un límite muy delgado en el diseño que tenía que ver con la ética. Y es el caso de la página de Cartoon Network para América Latina, donde estuvimos testeando y haciendo informes de recomendaciones de mejora en la usabilidad y la playability. Y lo que me parecía que era un horror es que todo el diseño inducía a los niños a que se bajasen wallpapers, o sea, que consumieran, interrumpiendo sus procesos lúdicos. Luego, los sesgos que tenían en términos de género, que eran muy marcados. Estamos hablando hace 15 años atrás, donde esto no, más, 17 años atrás, donde ni siquiera había el pensamiento de géneros fluidos o binarios, pero era muy marcado como los roles, aún a pesar de que era algo para chicos, eso supuestamente novedoso y creativo, dejaba a las mujeres en un rol completamente pasivo, de muñecas, decorativo. Luego, también cómo el diseño, el desarrollo más que el diseño, lograba saltearse las pautas de seguridad de los niños, porque era fácilmente hackeado, por lo visto por los propios niños, las autorizaciones de los padres para jugar. Era muy fácil, ellos lo sabían, la empresa lo sabía. Y bueno, eso me pareció como que nosotros, los que contribuimos al diseño de experiencias, a la investigación en estos rubros, tenemos que tener muy bien claro lo que estamos haciendo. No es nada neutral nuestro trabajo. Contarte que en alguna época laburé con unos moldes, unas piezas que eran en resina y se hacían unos moldes con peso, con incrustaciones en diversas piedras y tenían ciertos brillos, ¿no? Básicamente el trabajo con la resina implicaba un nivel de vapores tóxicos y de olores que eran clarísimamente no adecuados, y yo sabía respecto a esos procesos, y la piba que hacía los moldes también sabía respecto a los procesos, y yo le pregunté si tenía algún tipo de cuidado, de prevención, y me decía, bueno, no, qué sé yo, lo hago en mi casa, ventilo. O sea, me da la sensación de que había como un nivel de desatención a todo lo que tiene que ver con la sustentabilidad del proceso
en el tránsito del hacer el producto, ni siquiera la sustentabilidad final o el descarte, sino en el momento del hacer la producción. Y yo era mucho más desatenta que ahora. No sé si ahora lo haría con tanto descuido. Desde Colombia, Mafe Chamorro y Kevin Fonseca. Yo trabajo también en diseño de espacios comerciales y alguna vez en un espacio en Bogotá fue ver, por ejemplo, que no habíamos tenido en cuenta a dónde iban a generar o todos los escombros que generábamos para el planeta, ¿sí? O sea, cuando hacíamos una demolición, a dónde iban a dar todos esos escombros y aparte la carga física que le generábamos a las personas que nos ayudaban a sacar estos escombros de una demolición, de un edificio, etcétera, para hacer nuestras adecuaciones hermosas que quedaban al final. Entonces, esa parte sí me parece que hicimos algo mal, que no se tuvo en cuenta también el factor humano, las personas, al entorno natural, etcétera. Sin querer, somos parte a veces de ese juego, pero en mi caso eso marcó mi vida, digamos, porque fue así, literal, me marcó la vida para también tener un cambio muy grande en mi forma de diseñar y de ofrecer mi profesión hacia otros. Yo creo que muchas veces no sentí incomodidad por diseñar metodologías, experiencias, pedagogías, acciones individuales, colectivas, porque fui cómodo. Y me empecé a incomodar, que eso me parece muy potente, porque empecé a entender los privilegios en los que me he situado, en los que he caminado con el diseño sobre otras y otros también. Y esa incomodidad me abrió otros mundos y me van a acompañar de aquí en adelante. La incomodidad es necesaria y la he entendido y aprendido a recibir también. Y estamos haciendo un camino juntas. Eso es. Desde Francia, Débora Caj. Mi enfoque, como el de muchos de esa época, estaba puesto en la solución puntual, en la eficiencia, en la estética, en su forma, y no existía una visión global del impacto a largo plazo. Hoy, con una mayor conciencia ambiental y social, sé que no lo diseñaría de la misma manera. Esta experiencia me recuerda que todo diseño está atravesado por su época y que la responsabilidad del diseñador evoluciona con el conocimiento y la sensibilidad del momento. Creo que fue como una consecuencia de una mirada parcial enfocada únicamente en la solución inmediata. Hoy entiendo que esa falta de visión sistémica también es una forma de omisión, aunque no haya sido consciente en su momento. Desde México, Omar Mendoza. Pues no en el principio, cuando lo estaba haciendo porque era muy joven, pero ahora sí hacía muchas cosas relacionadas con el alcohol. Entonces hacía campañas, estrategias y pues obviamente mi relación con el alcohol ha ido cambiando, la concepción que tengo alrededor de él y es un trabajo que no volvería a hacer. Desde España, Asier Pérez. Hace unos meses trabajé para el Ministerio de Defensa de un país con frentes de guerra abiertos. No diseñé directamente servicios asociados a la guerra, pero sí hacia los soldados. Y claro, yo he sido antimilitarista e insumiso al servicio militar obligatorio español, pero en un momento dado tuve que hacer este proyecto. Este episodio es parte de las listas Diseño UX, Diseño Industrial, Diseño Gráfico, Diseño Feminista, Diseño con Perspectiva de Género, Educación en Diseño, Niñez y Diseño, Colombia, Francia, Argentina, España, Chile, Ecuador, México y Estonia. Cuando edito esto, intento hilvanar estos audios y darle una forma para que se escuchen como una narración. Me digo qué dicha esto de poder tener este material, qué honor esto de contar con tantos y tantas colegas que me tuvieron confianza y mandaron sus opiniones. A todos y todas, de corazón les agradezco esta oportunidad. Muchos me mandaron audios larguísimos, otros me hicieron caso y mandaron solo 2 minutos. Algunos me mandaron una lista de todos los autores que nombraron. La lista del material recomendado va a estar disponible desde nuestra página web. Como hacemos siempre,
con la diferencia que ahora hay más material que en otros episodios. Ahora sigamos escuchando, que acá hay mucha tela para cortar y no quiero extenderme porque escuchar es a lo que me dedico. Algunos se tomaron lo demoníaco más en serio. Desde España nos manda esto nuestro amigo Ricardo Amasté. El diseño, como la ingeniería o el marketing, es una disciplina engendrada para hacer efectiva la cultura imperial, desarrollista e industrial. El solucionismo es su pecado original. La belleza funcional abre el camino al infierno. La estilizada manzana mordida es portadora de la semilla del mal. Exorcizar el diseño requiere de hackear sus lógicas, traicionar sus orígenes, renegar de sus mercados para ponerlo radicalmente al servicio de la vida y lo regenerativo. Brujas, druidas, chamanes, diseñadoras mestizas y bastardas, acudid a desdiseñar el diseño, y si improbablemente el conjuro funciona, puede que eso ya no sea diseño y haya que darle otro nombre. Desde México, Martín Sicilián y Rubén Vázquez. Te mando esta historia de Peter Thiel y el anticristo porque al parecer algunas de las personas más poderosas del mundo y quienes están diseñando no solamente las herramientas que estamos usando cada vez más, sino como el sistema político del futuro, están obsesionados con esta idea del anticristo. Y el anticristo, pienso que en este caso se refiere a quitarnos el alma, ¿no? A la posibilidad de que las máquinas controlen absolutamente todo lo que hacemos y no tengamos más libertad y por lo tanto perdamos nuestra individualidad, que creo que siempre es una tensión en el diseño de cuánto espacio darle al control del usuario y cuántas decisiones tomar por él por default para facilitarle la vida. Entonces me parece súper interesante que haya como de fondo esta idea tan mesiánica de salvar o de condenar a la humanidad usando herramientas automatizadas, de toma de decisión automatizadas. Por ejemplo, yo uso un anillo que tiene un cráneo, o sea, es la forma de un cráneo. Y pues muchos de mis amigos más cercanos no me bajan de satánico por lo mismo. Y nada que ver, para mí el cráneo representa la esencia humana. Para mí el cráneo representa la humanidad. Representa que es la única, bueno, es de las formas en las que yo advierto que todos nos vemos iguales por dentro. Al final todos somos huesos, como piel y huesos, ¿no? Como dicen. No hay una distinción de colores o de tamaños o de cómo se ven, o sea, todos son iguales, ¿no? Entonces para mí eso representa, ¿no? Como esa cuestión muy estoica, ¿no? De pues todos nos estamos muriendo a diferentes velocidades, ¿no? O sea, pero pues cada día a la vez estás más vivo, pero a la vez menos vivo, ¿no? Entonces, no sé, eso se me viene a la mente con este tema para reflexionar. Una reflexión también que ahorita creo importante que alguna vez una muy buena amiga mía me hizo ver es que el ser humano estamos muy acostumbrados a ver todo en términos de dualidades, ¿no? Como del bien y el mal, de lo blanco y lo negro, lo bueno y lo malo, arriba y abajo, etcétera, ¿no? Y fíjate, no sé si sepas, pero por ejemplo el satanismo filosófico, el satanismo no teísta, tiene una serie de mandamientos que son muy bonitos. Si se llaman a sí mismos satánicos, como una especie de burla o de parodia o de reductio ad absurdum, por el hecho de que precisamente pues, no le atribuye ningún tipo de poder o de influencia a creer en estos seres. O sea, son más como una religión pues, filosófica, ¿verdad? Y son mandamientos que representan pues un poquito más de como de cómo una persona debería comportarse o cómo tratar a los demás, o sea, como un poquito más congruentes, ¿no? ¿Por qué te comento esto?
la reflexión a la cual me llevaba mi amiga en aquel momento por situaciones de la vida que nos hacía reflexionar sobre ello, me decía que realmente los ángeles y los demonios tienen la misma función en la vida de una persona, de la manera en la que lo quieras ver, ¿no? Se nos presentan de diferentes modos a todos. Y me decía algo bien interesante, me decía, tienen la misma función porque cuando tienes que tomar decisiones, cuando estás actuando de alguna manera, pues que no es la correcta, pues quizás hay una vocecita interna, hay algunas experiencias, no sé, llámalo como quieras, quizás sea algo paranormal o no, pero de alguna manera nuestra conciencia nos dice, hey, como que puedes corregir esto, ¿no? O sea, esto no estuvo chido, hay que corregirlo, tú no eres así, ¿no? Y esos son como de alguna manera, pues los ángeles, buena onda, tu conciencia, todavía en un ánimo como preventivo y no correctivo de que endereces el camino. Y cuando no entiendes de esa manera, me decías cuando pues el ángel hace su checkout y dice, sabes que ya no pude, no entendió, y llegan los demonios y dicen, sabes qué, a ver si ahora me toca a mí. Y pues los demonios sí te zarandean un poco, te agitan y te dicen, hey, ¿qué no entendiste? A ver. Y te hacen entender la lección de otra manera, pues un poco más hostil, más violenta, ¿no? Pero se me hizo interesante la analogía, porque a veces uno hasta que no, quizás hasta que no enfrentan, a veces las personas enfrentamos las consecuencias de nuestros actos es cuando entendemos la lección. E incluso hay novelas de ciencia ficción que hablan de eso. Se me ocurre una es El día que la Tierra se detuvo, en donde la moraleja de la historia es precisamente eso, cuando la humanidad está al borde del precipicio, es cuando dice, ok, ya entendí qué tengo que hacer, ¿no? Y se me hizo algo interesante relacionado con eso de lo malvado, de lo consciente, ¿no? De lo que hacemos con nuestra capacidad y poder de crear. Leoncio Soler. ¿Puede el diseño ser malvado? Obviamente sí. Y aunque sea evidente esta respuesta, la pregunta no deja de ser fascinante, pues si el diseño bien puede ser demoníaco, debemos preocuparnos por el cómo. Ahora, entendamos que juzgar a un objeto de malvado lo dignifica. Más que sentenciarlo, reconoce en este una vitalidad tan resplandeciente que está dotada incluso de un potencial para la violencia y la contestación. Lo que antes era materia inerte, ahora se reconoce como un ser, con lugar de enunciación propio al que debemos escuchar, pues su presencia viva nos amenaza o nos cuestiona y el vértigo de la amenaza nos excita y estimula. Esta presencia viva de la materia abre nuestros sentidos, nos permite hacernos eco de lo que las cosas, diseñadas o no, dicen. Entender esta soberanía que ejerce la materia le quita a esta materia toda capa de neutralidad. Ningún objeto, menos si es diseñado, es neutral. Que la materia tenga un lugar de enunciación, que los objetos hablen, significa también que en alguna medida hacen política, participan activamente de nuestras dinámicas. Parafraseando a Derrida, y perdón por la pedantería, la ausencia del diseñador o equipo de diseño no le impide a un objeto producir efectos de sentido. Así, el objeto, una vez concebido y materializado, ya no necesita a su autor. La sola existencia del objeto produce sentido en toda interacción. La manifestación de este sentido también puede conducirnos a lugares insospechados. Y por mencionar uno, la catástrofe medioambiental a la que nos está llevando nuestros patrones de consumo. Si le diéramos más importancia a la fuerza de las cosas, reconoceríamos como real, viva, soberana esa montaña de basura que tenemos frente a la casa y que nos acecha y amenaza. En diseño hablamos de consecuencias no planeadas, causas no intencionales, una especie de efectos colaterales pero en un lenguaje más soft. En muchos casos, los efectos colaterales pueden ser más importantes y significativos que los objetivos trazados en primer lugar. Creo que esos acontecimientos demuestran que los objetos tienen vida propia. De hecho, lo dice Jane Bennett en su libro Materia Vibrante. En un mundo de materia viva, vemos que los sistemas bioquímicos y bioquímicos sociales a veces pueden inesperadamente bifurcarse o elegir caminos de desarrollo que no podrían haber sido previstos, puesto que están regidos por una causalidad emergente antes que lineal o determinista. Sí,
Estamos poseídos por nuestras posesiones. Falta escuchar más atentamente lo que estos fantasmas nos están diciendo. Desde Argentina, Primero quiero recomendar el podcast Ocultonas, que hay un episodio sobre satanismo. Después sobre temas que a mí me gustaría saber, pero no sé, con respecto a esto del diseño demoníaco, entiendo que lo visual, las formas visuales y lo gráfico, antes por ahí de que existiera el diseño gráfico como lo entendemos, que tiene que ver posterior a la imprenta o después a la revolución industrial, pero supongo que lo visual y lo gráfico era muy utilizado en lo que tiene que ver con lo demoníaco, lo satánico, los rituales, y bueno, de eso me interesaría un montón saber si hay otra persona que aporte de eso. Me interesaría saber en qué consistía o qué sistemas visuales o qué signos utilizaban. Es algo que entiendo que se puede investigar, yo no lo investigué, pero eso me parece interesante porque lo visual es muy poderoso y estoy segura de que bueno, hay muchas imágenes que se han utilizado para asustar a la gente o para leccionar o lo que sea, o para causar terror, digamos. Venía como 3 líneas, ¿no? Una sería el diseño satánico demoníaco usado en el nivel literal para rituales de personas que profesan lo demoníaco o lo satánico. Después estaría el diseño, digamos, demoníaco utilizado a sabiendas para el mal, como puede ser la promoción de una casa de apuestas online para menores, por ejemplo. Que sé que diseñar eso, qué sé yo, es algo que es, no sé si el diseñador, pero el que lo promueve sí sabe que está vendiendo algo que va a causar daño. Y después estaría una tercera línea, ¿no? O, por decirlo de alguna manera, que sería el diseño que es demoníaco porque está escindido del contenido. Es, por ejemplo, ese diseñador que se lo formó para diseñar lo que sea sin pensarlo, y entonces está diseñando el sitio, la app o el afiche de una agencia de apuestas online y no se pregunta qué ocurre o qué produce lo que diseña, ¿no? Que se crea un poco o por ignorancia o por una formación, digamos, una formación intencional a separar el contenido de lo que se diseña. varios nos contaron cómo este tema lo llevaron a las aulas, como Mónica Forero desde Colombia. Pues por un lado yo trabajo en el área digital. Mi trabajo siempre está orientado a la creación de tanto de contenidos digitales, servicios digitales, productos digitales. Eso se traduce en páginas web, en aplicaciones móviles, en contenidos para redes sociales. En los últimos años para mí ha sido muy relevante, se ha vuelto muy relevante el tema de la ética. Básicamente porque en formación lo que yo hago es entrenar diseñadores UX y muchos de mis egresados han ido al campo de las fintech. En Colombia, una gran plaza de trabajo para los diseñadores de experiencia la están dando básicamente los bancos y las tecnologías financieras que están emergiendo. Y ahí, hablando con varios egresados, hemos descubierto que la discusión sobre la ética no tiene bases, no tiene argumentos, no hay palabras, no hay un diálogo que se pueda construir cuando se presentan dilemas éticos importantes en la toma de decisiones frente a la experiencia de los usuarios en las fintechs. Y pues es preocupante porque no solo es una falta de un lenguaje de parte de los diseñadores UX, sino de una gran parte de la población que hace parte de la toma de decisiones en los productos digitales. Entonces me refiero a eh, ingenieros, desarrolladores, dueños de producto, gente de marketing. Está emergiendo con fuerza mucho conocimiento que fácilmente se puede aplicar para manipular a la población. Entonces tenemos todo el diseño y cambio de comportamiento, el uso de los nudge, aprovechando los sesgos, los patrones oscuros, que son una gran cantidad actualmente y que se utilizan
indiscriminadamente casi, porque en muy pocas partes hay una reglamentación al respecto del uso de estos patrones. El uso de datos o la captura de datos y el uso de estos datos sin la autorización consciente de las personas para poder hacer analítica sobre ellos o tomar decisiones sobre esa captura de datos. Hay unos institutos, por ejemplo, el Ethical Design Institute, creo, que han empezado a trabajar al respecto, que han generado contenidos, guías, cartillas, para empezar a trabajar en la educación en relación a la ética digital en la formación universitaria, pero todavía es un tema que produce mucha incomodidad, ¿sí? No se sabe, uno como docente de ética digital, no sabe realmente cómo arrancar con el problema, cómo enfrentarlo, cómo entregárselo a los estudiantes. Y pues hay que descubrir cómo no vulnerar a través de la didáctica y de la pedagogía, pues las creencias y los principios de cada persona que participe en esas clases, ¿no? El tema del diseño y cambio de comportamiento me parece muy interesante, fascinante realmente, pero uno no sabe cómo entregarle esas herramientas a los estudiantes y qué bases deberían tener los estudiantes para realmente tener en su poder herramientas de diseño y cambio de comportamiento. Sin embargo, uno dice, ¿cómo no las voy a entregar o no voy a enseñar esto si ese tipo de conocimientos se está moviendo en el mercado? Y ahora bien, ¿cómo se lo voy a entregar a estudiantes que no tienen bases éticas y que al final van a terminar tomando decisiones en tecnologías financieras, por ejemplo? La primera cosa muy interesante que encontré durante el sabático es el trabajo de una profesora que se llama Sarah Spiekerman. Ella trabajó en la creación del primer estándar para el diseño de sistemas, incluyendo la ética durante el proceso. Tiene un nombre más complejo que eso, pero pues esa es la idea general. El estándar se llama IEEE 7000 y lo hemos estado estudiando con una diseñadora gráfica que hizo su trabajo de grado, tratando de entender el estándar y traduciéndolo a herramientas de diseño. Entonces, lo que entendimos ahí, pues es que no se puede traducir directamente a herramientas de design thinking, pero sí a herramientas de diseño sistémico y nos permite ese estándar, y que es lo que busca la profesora Spiekerman, llevar la ética más al fondo, o sea, no tanto desde una perspectiva del juez que dice esto está bien, esto está mal, sino más desde el planteamiento del producto o servicio, cómo los valores deben ser identificados conscientemente con un trabajo muy serio y cómo los valores se deben ir traduciendo a medida que se avanza en el proceso de diseño en requisitos éticos concretos y tangibles, de tal manera que eso que hace parte de la misión y la visión del producto o servicio no sea una placa que se pone allá en alguna pared de la organización, sino que realmente se traduzca en algo que las personas perciben al entrar en contacto directo con el producto o servicio. Siguiendo el tema de la ética, María Sánchez, también desde Argentina, nos dice: el diseño que hemos descubierto de alguna manera y encontrado es el diseño que implica la totalidad de las energías creativas del profesional, en el sentido de que se nutre de algo como muy profundo, que son los deseos más potentes que dan estructura y solidez al corazón del diseñador. Y estos son el deseo de belleza, el deseo de justicia, el deseo de bien, el deseo de felicidad, entre otros. Y nosotros descubrimos este proceso a través de un autor que se llama Giussani, un italiano, que él a este manojo de deseos lo denomina la experiencia elemental. Esta experiencia elemental nosotros la verificamos en un proyecto de investigación que hicimos en la Universidad Nacional de Misiones, que tiene códigos, números, resolución y todo el rollo, y que se llamó Comprensión del fenómeno del diseño industrial en el ámbito del proyecto final de tesis, desarrollo de una metodología para la acción en el medio. Nosotros observábamos que habían estudiantes que le ponían mucha garra al proyecto de tesis y que desarrollaban proyectos que podían transformar el territorio.
en manera positiva. Y entonces decidimos estudiarlo junto al profesor de filosofía para poder entender mejor qué era lo que estaba sucediendo. Y ahí descubrimos que aquellos que de alguna manera convocaban su experiencia elemental, los proyectos eran infinitamente mejores. Y los chicos eran infinitamente más vivos y más despiertos, como obviamente más motivados y más interesados. El autor llama experiencia elemental a este manojo de deseos y nosotros lo que hicimos fue como aplicarlo al diseño, porque consideramos que estos deseos, que para el autor son el conjunto de evidencias y exigencias que constituyen el corazón humano, nosotros nos dimos cuenta que esto nutría la energía creativa. Obviamente que uno puede usar o aplicar esta experiencia elemental para distintos fines. Y entonces es allí donde entra en juego, me parece, la clave del profesional, que es la propia libertad. Porque entonces el problema no está en el método que usas, sino para qué lo usas. Y ahí entra justamente la gran pregunta del significado, que es ¿para qué? ¿Para qué propongo esto? ¿Para qué propongo aquello? En síntesis, ¿para qué hago lo que hago? Hay una frase que tomé de algún lugar, que no sé quién era el autor, que dice que diseñar es una tarea compleja y que es la integración de requisitos técnicos, culturales, ambientales, sociales, económicos, necesidades biológicas, efectos psicoperceptivos, materiales, forma, color, volumen, espacio. Es decir, que la responsabilidad, no podemos negar nada de esto, y que la alta responsabilidad ética del diseño y los diseñadores se genera a nivel global debido a todas estas implicancias que tiene el diseño. En su estado más puro, el diseño pues, es un ente neutro, ¿no? Sin embargo, lo dotamos de subjetividades, que eso es lo que permita ser beneficioso o no para las personas, ¿no? Alguien decía que el diseño también es político en el momento que diseñamos para otras personas y dejamos de diseñar para otras, ¿no? A quienes dejamos de lado cuando diseñamos, o a quienes a propósito dejamos de lado cuando diseñamos, ¿no? El diseño por sí solo no lo es, pero en el contexto donde lo colocamos está dotado de muchas subjetividades, que justo es lo que permite que pueda ser malvado. Desde Estonia también nos llegó un mensaje. Hola, soy Francisco Martínez, antropólogo, afincado en Tallinn y especializado en cultura material. Una vez tuve una novia que había estudiado diseño y ahora, para bien o para mal, trabajaba en el mundo de las finanzas. Ella trajo a casa una pila de libros, entre los que había varios de diseño demoníaco. Al parecer, Evil Design había sido el tema de su tesis. Los hojeé y me parecieron extraordinariamente bellos, ciertamente inofensivos. Sobre todo, si los comparamos con la periferalización creada en mi región natal, Murcia, por las placas solares, o con el tipo de diseño que se enseña en algunas de las instituciones y escuelas de arte donde he trabajado, en las que creen que no hay diseño sin cliente y que lo social es meramente un aditivo, un colorante, ni siquiera sal y pimienta en la cocina de los diseñadores. Y para rematar, quiero terminar con algunos mensajes que me dejaron pensando que el tema da para muchísimo más. Joana Zárate, desde Colombia. El diseño es una disciplina que es ejercida por un sujeto. Por lo tanto, el diseño en su concepción, igual sin apellido, no es malvado. Llámese diseño industrial, gráfico, diseño de modas. No considero que la disciplina como tal sea malvada. De hecho, creo que nuestros orígenes en general tienen que ver con la comunicación y con mejorar la calidad de vida de las personas. Pero sí creo que un diseñador puede hacer cosas malvadas con el diseño. Creo que ustedes traen a Papanek con la idea de la posibilidad de la maldad misma en el diseño, pero yo traería a Hermann Hesslinger, que es uno de los grandes diseñadores alemanes que yo admiro profundamente, el creador de Frog Design, y él dice, el diseño no puede cambiar el mundo, los diseñadores sí. Entonces yo creo que aquí diría que
El diseño per se no puede perjudicar el mundo. Los diseñadores sí podemos perjudicarlo. Entonces yo creo que le daría más crédito para bien o para mal al ser humano. Somos nosotros los que podemos hacer cosas perversas con la disciplina que queramos, ¿no? El diseño creo que ha sido una herramienta que hemos utilizado muchos para el mal. Sigamos en Colombia escuchando a Mafe Chamorro. Estoy segura que el diseño no quiere ser ni malvado ni demoníaco, pero lamentablemente cae en prácticas que van en contra de la bondad a la que el mundo está llamado también. Pero la esperanza es también que hoy tenemos una profesión que se va rediseñando a sí misma y nos permite no ser neutrales, y eso es muy bueno porque el diseño en sí es una acción política muy importante y desde ahí tenemos que considerar esas causas y todo lo que como consecuencia le dejamos al mundo en cuanto a lo que creamos, en cuanto a lo que promovemos, en cuanto a la cultura material que vamos generando en el mundo. En esta frase de Papanek de que sí hay profesiones más dañinas que el diseño industrial, pero muy pocas, pues realmente yo creo que pueden ser muchas las que generen daño, ¿sí? No solamente el diseño, porque el diseño no trabaja solo. Pero lo que sí debe el diseño industrial y cualquiera de los otros diseños considerarse es esa forma de influir positivamente desde la concepción de la materialidad y también de las ideas, de las propuestas, desde un paper, etcétera, para toda la comunidad que lo lea, que lo comparta, que interaccione con esas cosas. Yayuri Mayerly Salinas. Fíjate que justo por estos días hemos estado viendo con unos compañeros el libro de Filosofía del Diseño de Wilhelm Flusser y allí nos aparece la idea del diseño, como esa palabra que también se refiere a los designios y a la acción de tramar. Y lo conectamos con esta pregunta que nos haces porque pensamos que un poco también el diseño por sí solo no es que sea malévolo, pero tiene esa potencia. Y creemos que ignorar esa potencia o ignorar esa posibilidad de que nuestra intervención con lo que hagamos, con lo que propongamos, sea desde donde sea que estemos diseñando, eso sí que es malévolo. Ignorar que eso que nosotros hacemos puede y está llamado a transformar y que esas transformaciones pueden tener consecuencias adversas que nosotros no hayamos contemplado y zafarnos de esa responsabilidad, eso es lo que encontramos como lo malévolo del diseño. Incluso hasta banalizar que esas consecuencias también son responsabilidad nuestra, pues es lo que nos resulta malévolo. Y creo que esa es una reflexión a la que debemos llamar a los programas de diseño, de que nos pensemos más y mejores estrategias para tener esas responsabilidades muy presentes a la hora de tomar decisiones, porque así como queremos transformar el mundo, pues nos podemos llevar por delante muchas formas de vida o muchas formas de organización vitales por estar pensando en futuros que creemos que son mejores. Y siguiendo en México con René Harari. Considero que nombrarlo demoníaco no es atribuirle una esencia negativa, sino pensarlo como una potencia proyectual. Esta potencia proyectual puede ponerse al servicio de aquello que acelera o profundiza el colapso o no, ¿sí? Hay aquellos que mantienen este orden insostenible y eso sí dejan de ser inocentes, ¿no? El objetivo de las prácticas proyectuales, que incluye la disciplina del diseño, se basa en muchos casos en productividad, eficiencia y un baile constante con el deseo. A veces no cuestionamos la lógica que lo opera. En el momento en el que el diseño, las prácticas proyectuales, dejan de imaginar condiciones de posibilidad para medio doblarse ante casos de inmediatez o de obsolescencia programada, es el momento en donde el diseño pierde su rumbo, ¿no? ¿Por qué? Porque renuncia a la utopía. Al dejar de imaginar mundos, a dejar de imaginar posibilidades, ¿sí? Y se pone al servicio del ritmo propio de la inmediatez y de la reconfiguración del mundo material.
Yo considero que el diseño produce artefactos que mitigan la esperanza muchas veces, ¿no? Tienen este juego que a veces, desde la inmediatez, esconden un vacío sistémico por lo funcional o por lo nuevo. Acuérdense que nosotros estamos íntimamente ligados a el deseo, ¿no? Tenemos el mundo dado o natural y producimos o generamos el mundo deseado o artificial, ¿no? No es que las prácticas proyectuales destruyen, sino que muchas veces lo que hacen es la descomposición de lo común. Y aquí entra lo que yo considero que nos puede sacar de este juego, ¿no? Muchas veces la capacidad que tenemos desde nuestras disciplinas es de movilizar los deseos, ordenar significados y activar futuros, ¿sí? La pregunta siempre regresa a para quién y para quién decide operar el diseño. Aquí lo que yo hago es apelar a lo que considero demoníaco de las prácticas proyectuales, ¿no? O sea, yo digo que si nosotros recuperamos la utopía como horizonte proyectual y de lo común, no es un acto de lo imaginario, sino una responsabilidad compartida. Implica pensar que toda práctica de nuestras disciplinas conlleva componentes políticos o bien relacionales que debemos obligarnos a considerar. Entonces, en el momento en el que esto se vuelve una práctica relacional o dialógica, en el momento en el que esto que nosotros hacemos tiene que ver con la producción de mundos y no de artefactos en sí, cambia un poquito. Y entonces el diseño es demoníaco cuando se niega a imaginar o a crear alternativas o a co-crear alternativas. Puede ser el modo de nombrar lo que está por existir, es la manera de ensayar desde lo experiencial, es la manera de ver futuros posibles y dialogarlos, ¿no? Puede ser una forma de vida al servicio de lo colectivo, un modo de ponernos de acuerdo o de generar una epistemología nueva, ¿sí? En tiempos de colapso, esto para mí es importantísimo. Entonces, si la pregunta va por si el diseño pudiera ser demoníaco, ¿no? Yo creo que en su estado básico muchas veces lo es, ¿no? El diseño que hace daño no ve la otredad, no considera otros mundos y se niega a dialogar alternativas. Muchas veces este diseño que es nocivo tiene este carácter de no generar un cambio de postura, un cambio de opinión y la posibilidad de un cambio de postura. Lo demoníaco está en el carácter no dialógico del diseño. Desde Colombia también, Andrés Icart nos mandó estos mensajes. Pues siempre el diseño es una acción política y hoy en día muchas veces esas acciones de diseño se maquillan como herramientas de servicio para lo humano y en realidad son profundamente políticas, simbólicas, económicas y de privilegio para unos pocos que saben acumular. La fuerza que puede diseñar la vida está lejos todavía de estar circulando en todos los escenarios de la civilización y estamos todavía en un desgaste silencioso entendiendo la vida como recursos. Y ahí hay un capítulo grande para abordar este tema del diseño demoníaco. Porque cuando hablamos de diseño demoníaco no me refiero a los cuernos, a los cachos, al fuego de las mitologías góticas que hacen pensar en el demonio, sino en ese diseño que se devora lo que toca, a ese que arrastra territorios, impone deseos ajenos, aniquila memorias, traduce acciones en mercancía, se consume la vida y fuera de eso lo hace sin sentido. El diseño aquí tiene mucho de malvado y tiene mucho de perverso. Los diseños de lo roto, reconciliar lo rechazado, entender lo viejo, valorar lo desgastado y cuidar lo que duele y nos duele, implica eso, cuidar. Y creo que custodiar la vida desde lo abyecto hoy y desde esta perspectiva de lo demoníaco es entrar en una conciencia de los bordes del límite del daño, del cuerpo que sangra, del cuerpo que colapsa y de las fragilidades en las que estamos. Creo que el derrumbe de esa belleza de fantasía a entrar en la experiencia estética es una invitación a entender que el diseño demoníaco no es ese gran monstruo con cachos y con cuernos y tridente que está a la saga de rompernos y de dañarnos y de separarnos de Dios.
porque cielo y infierno, Dios y diablo son dimensiones que en otras cosmovisiones, como en las tradiciones indígenas y africanas, esas ambivalencias son complementarias y sirven para proteger y castigar, pero sobre todo para mantener el equilibrio que nos hace posible estar de una manera mucho más armónica y transitar esta condición de habitar un espacio-tiempo que nos pone a disfrutar de este paso con todas sus manifestaciones y expresiones. Y ahí creo que entonces el diseño demoníaco tiene que salirse de esa enunciación de lo que hace daño y de lo que destruye, solamente a encontrar esas otras posibilidades. Uf, un episodio intenso. No quiero decir mucho para terminar, porque la verdad, la clave de estos episodios hechos con sus voces es que sean sus voces las que queden resonando. Martín Ávila, en su libro Diseñando para la Interdependencia, dice que no tenemos que concebir el diseño solo en términos positivos, orientado a soluciones, a construir, pero abrazar los riesgos de traer algo nuevo, el potencial de cualquier cosa de ser hospitable u hostil. Acá salieron reflexiones tanto en relación al diseño de cosas concretas como en relación a los procesos de diseño, que también tienen la cualidad de poder ser hostiles o amigables. Me encantó la valentía de quienes admitieron errores, como esos proyectos que les dejaron un mal sabor o quienes se negaron a diseñar algo que olía a problemas. Para mí fue potente escuchar cómo el tema tocó fibras profundas, desde supersticiones culturales hasta esa negación donde fingimos que nuestro trabajo no tiene impacto negativo. De nuevo, y no me cansaré de decirlo, muchísimas gracias a todos por sus audios y reflexiones. Esto no hubiera sido posible sin esta comunidad abierta y crítica que hace que Diseño y Diáspora siga creciendo. Lo que sale de este episodio es que el diseño demoníaco nace cuando dejamos de preguntar para quién y por qué. En un mundo donde todo está diseñado, desde una app hasta una política pública, nuestra responsabilidad va más allá de lo bonito o eficiente. Se trata de imaginar alternativas que curen en vez de herir, que incluyan, que sean hospitalarias, que abracen en lugar de excluir. Si algo nos une como diseñadoras, es esta potencia para transformar, pero solo si elegimos el lado luminoso, co-crear con sensibilidad cultural y ética. Gracias por escuchar. Como siempre, la música del podcast es de Antonio Zimmerman. El diseño de sonido es de Julián Pereira. Este podcast está publicado con licencia creativa común con atribuciones. Esto fue Diseño y Diáspora. Pueden seguirnos en nuestras redes sociales en YouTube, Instagram, LinkedIn y Blue Sky o visitar nuestra página web diseñoydiaspora.org. No olviden recomendarnos y recomendar nuestros libros. Nos escuchamos en la próxima.